tanto ustedes que están aquí muy cumplidos y juiciosos esta noche y las personas que están escuchando la grabación, pues puedan ver y entender un poco de esta actividad que es una sola, que es una actividad que va de la mano de la guía de aprendizaje número 4 y estamos en esa fase de planeación, fase que es demasiado importante porque aquí se, desa- se describen los diferentes componentes que se van a tener en cuenta dentro de nuestro desarrollo de software, ¿sí? Allí es donde van a estar inmersos todos los eh, fundamentos que harán parte de nuestro mm, elemento por el cual fuimos buscados por el cliente o por el cual nosotros vamos a hacer un desarrollo en el cual vamos a implementar una solución. Entonces, así es como nosotros empezamos a trabajar dentro de ese ciclo de vida de desarrollo de software que tiene unas fases: planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue, mantenimiento. Cuando tenemos claro que estos son los diferentes componentes que hacen parte de nuestro desarrollo de software, pues entonces tenemos y fijamos una hoja de ruta en la cual vamos a implementar en un momento del tiempo de nuestro desarrollo todo lo que aquí vamos a estipular. Sin ese tipo de parámetros, sin ese tipo de premisas, pues obviamente nuestro desarrollo en algún momento, si fallamos en esta planeación, va a tener un vacío y ese vacío nos va a generar muchos inconvenientes. Y recuerden que los proyectos se limitan en el factor costo y en el factor tiempo. Si yo me salgo de cualquiera de esos dos escenarios, o sea, estoy saliéndome del alcance, va a tener impacto en ambas. Y cuando tenemos impacto en ambas, pues obviamente nuestro proyecto pues no va a cumplir con los objetivos y va a generar los inconvenientes y los problemas que no necesitamos, ¿sí? Entonces, como les decía, dentro de nuestra guía de aprendizaje, eh, pues es una sola, no te los voy a mostrar aquí. Quiero más bien primero que vean un videito de lo que es accesibilidad según el gobierno, según pues la estructura que se encuentra. Pero aparte de eso, pues vamos a definir qué vamos a hacer. La actividad se llama Nociones de reglas de usabilidad y de accesibilidad en aplicaciones independientes web. Se pretende en esta actividad? Hacer inmersión en aplicaciones eh, que vinculen la independencia vía web de fácil manejo y que sean atractivas para el usuario, ¿sí? Por medio de unas reglas predefinidas. Entonces aquí ya pues empiezan ustedes a jugar con diferentes componentes modo usuario. Y vamos a realizar una actividad escrita donde primero vamos a leer todo lo que hace parte de los conceptos y características que están definidas en nuestros materiales del curso o de la tecnología y hace referencia al diseño de aplicaciones web. Después, pues obviamente, de la mano de eso, vamos a conocer las reglas o vamos a estipular más bien las reglas en el trabajo, las reglas de usabilidad y las reglas de accesibilidad. Describir cada una de las reglas de lo que ustedes deben hacer. Diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación web. Y describir las características de cada tipo de aplicación. Ese es el trabajo que ustedes deben desarrollar. No deben hacer nada más. Eh, Recuerden que este tipo de componentes necesitan una secuencia lógica. Entonces vamos a hacer diagramas. ¿Sí? Si es del caso, vamos a generar los documentos en Word o en PDF y me los envían por la ruta que ustedes ya conocen. ¿Listo? Entonces, pues antes de eso, quiero felicitarlos a todos los que me están escuchando.
Y a ustedes, Andy, Joseph, Juan Daniel, Alexandra, Edwin, Karen, Jordan, ¿quién más está por aquí? Alexandra, bueno, por estar aquí y ser tan puntuales. Les agradezco mucho. Eh, Joseph, sí, pero eso es normal. Me dice Joseph que cada vez somos menos, pero eso es normal. Cada uno tenemos unas múltiples ocupaciones. Siempre empezamos una formación con un ímpetu, unas ganas. Y eso es el devenir de las tecnologías, no solo en estas, sino en todas. Y bueno, de eso se trata. Eh, con esto, pues quiero decir de que ustedes que están aquí sigan con la banderita ahí en firme y sean los futuros o próximos, más bien, tecnólogos en análisis y desarrollo de software, ¿sí? Eso es lo que necesitamos y es para eso es que estamos aquí. Con 1, con 10, con 15, con 20, con 100, la energía es la misma, ¿sí? Bueno, pues bueno, antes de iniciar te respondo, ya voy aquí a presentar y de pronto me pierdo aquí en los comentarios en WhatsApp y no los puedo ver. Joseph, mi consejo como ingeniero es que trates de absorber todo lo que más se pueda dentro de la ingeniería que estás haciendo en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en la UNAT. El estudio de esa forma, me imagino que lo estás haciendo por ciclos o por cuatrimestres, es más lo que tú le pongas de desempeño, ser autodidacta, ¿cierto? El autoconocimiento, y me imagino que irás los fines de semana o entre semana que los profesores resuelvan dudas e inquietudes. Vamos a ver el mayor conocimiento. Ahora hay muchísimas herramientas con las cuales uno puede interactuar, definir qué quieres hacer como, para tu rol como ingeniero, desarrollador, quieres hacer arquitectura, quieres inclinarte por el agua, por el área TI, ¿cierto? Y definirte por los caminos de las telecomunicaciones, hablo en el sentido de infraestructura tecnológica. Bueno, definir algo que quieres hacer como ingeniero. Porque si uno no define una ruta en lo que quiere hacer como ingeniero, te pondrán a hacer de todo. Y tú, obviamente, en todas las carreras, no solo en la ingeniería, hay muchos campos de acción. Entonces, es tú qué quieres hacer. Y a eso meter la ficha. ¿Sí? Yo, por ejemplo, el enfoque que tuve fue más, aparte de un trip de desarrollo, porque desarrollo en Python, pero me gusta mucho la innovación y la ciencia y la tecnología vista desde el área de los proyectos, ¿cierto? Componentes en proyectos, metodologías ágiles para proyectos. Ese fue mi enfoque y eso es lo que me gusta. Entonces, vos te digo, mi consejo es ese. Vale, Joseph, listo. Eh, Listo, desarrollo. Muy bien, por eso es que estamos aquí en la tecnología y ese es el camino, por eso estás acá. Entonces yo quiero que veamos un poquito aquí en 2 minuticos y medio qué es accesibilidad, porque recuerden que vamos a hablar un poquito en la presentación de acuerdo a lo que sugiere la guía de aprendizaje, que es la usabilidad y la accesibilidad. Y ustedes como eh, desarrolladores, ese pedacito lo tienen que tener muy en cuenta. Es como yo creo desarrollos para que los demás lo entiendan, los demás, teniendo en cuenta discapacidades o no de esos demás, ¿cierto? De esos seres humanos a los cuales yo les voy a generar una herramienta. Entonces, ojo con eso. No es desarrollar para mí, sino desarrollar para los demás. Es generar una solución a partir de un conocimiento. ¿Estamos claros? ¿Listo? Ok, bien. Bueno, tengo futuros ingenieros acá. La Universidad Militar. Excelente. Listo, Edwin. Edwin, perdón. Súper bien. Entonces, vamos aquí a mostrarles, vamos a mostrar aquí qué es accesibilidad. Accesibilidad, perdón. Entonces, vamos a compartir. Vamos a verlo aquí. Y vamos aquí. La accesibilidad web es un conjunto de elementos que le facilita el acceso a Internet y a sus diversos contenidos a todas las personas.
Sin embargo, para los usuarios que sufren algún tipo de discapacidad, muchas veces el acceso se convierte en una limitación. Entre algunas de las restricciones en relación a la discapacidad se encuentran los siguientes tipos: deficiencias visuales, ceguera, visión reducida y deficiencia en visualización de color. Deficiencias auditivas, son menos limitadoras en el acceso y uso de contenidos digitales que las visuales. Deficiencias motrices, hacen referencia a la capacidad de movilidad de los usuarios. Deficiencias cognitivas y el lenguaje. Este tipo de deficiencias se encuentran en usuarios que presentan problemas en el uso del lenguaje, la lectura, la percepción, la memoria, salud mental, entre otras. El W3C es un consorcio internacional que produce recomendaciones para la World Wide Web, el cual ha diseñado una serie de pautas de accesibilidad para que las personas que sufren algún tipo de discapacidad puedan acceder a los contenidos digitales. Algunas de las pautas creadas por la Iniciativa de Accesibilidad en la Web son las siguientes: sitios web que contienen un código XHTML semánticamente correcto, lo que permite a los que carecen del sentido de la vista hacer uso de pantallas o líneas braille para interpretar los contenidos. Videos que tienen subtítulos. En este caso, los internautas con dificultades auditivas tendrán la posibilidad de comprenderlos. Contenidos escritos en un lenguaje sencillo con ilustraciones, esquemas, diagramas y animaciones, a través de los cuales aquellos usuarios que padecen dislexia o problemas de aprendizaje tengan mayor facilidad de comprensión. Textos, iconos y botones de gran tamaño para los cibernautas con algún tipo de dificultad visual. Gracias a la usabilidad web, todas las personas, sin importar sus limitaciones, discapacidades, dificultades y circunstancias, pueden acceder con facilidad a Internet y sus contenidos. Bueno, ahí vamos como interactuando un poco con el tema de accesibilidad. Esa accesibilidad es para todos. Por eso yo les decía que ustedes deben de pensar en el desarrollo teniendo en cuenta muchos componentes, sobre todo para las personas que tengan alguna discapacidad. Hoy en día, por ejemplo, el Ministerio TIC tiene unos programas para personas con discapacidad visual que amplifican la pantalla en 1000 veces para que a través de JAWS, 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 puedan ver las personitas la pantalla. Entonces puedan comunicar a través de correos, puedan hacer textos, puedan hacer presentaciones. Bueno, trabajar en temas de informática básica, pero que puedan ver la pantalla, que se puedan ingresar a navegar a través o redes sociales o a través de páginas web para adquirir conocimiento. Eso se hace en algo que se llaman los puntos video digitales en las diferentes ciudades del país. Aquí en Pereira pues lo tenemos. Y créame que es muy bonito. Yo he interactuado con personas mayores y también con personas con menores con discapacidad visual y auditiva, y es un tema que la verdad llena bastante el corazón. Entonces, vamos aquí a hacer la presentación, ahorita sí, de lo que son, pues, la usabilidad. La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser entendido, de ser comprendido, de ser usado y de ser atractivo para el usuario en condiciones específicas de uso. Cuando hablamos de atractivo, es que ustedes utilicen herramientas y técnicas para que las personas que estén interactuando con sus desarrollos no vean algo pesado, robusto, de difícil manejo, con el cual pues generemos el efecto inverso a lo que quería el usuario, ¿cierto? Entonces, allí es donde en la definición de atributos, atributos que son elementos muy necesarios que están inmersos, mis estudiantes de ingeniería de software o de ingeniería ya lo vieron, entonces sí me gustaría que me dijeran qué es un atributo. Edwin, tú que estás en la universidad militar, ¿qué es un atributo? Bueno, yo hasta el momento pues apenas estoy empezando, Sí, pero un atributo tengo entendido que es como una característica. sí, Exacto. Sí, porque cuando uno ve lo que son, por ejemplo, entidades eh, o programación orientada a objetos, sí. ahí se ve ese tema de los atributos y los...
bueno, se me fue la paloma ahorita, pero sí, eso se maneja ahí. Sí. Sí, Entonces señor. cuando hablamos de atributos, entonces hablamos de funcionalidad, de confiabilidad, de rendimiento y ese tipo de escenarios que hacen referencia a la capacidad del software para ofrecer una solución, ¿cierto? Entonces ya sea implícito o explícito, pero es una característica, ¿saben? Entonces, cuando nosotros ya empezamos a tener esa facilidad, pues entonces empezamos a hacer como ese parangón, ese símil o comparación, ¿cierto? De su usabilidad, es fácil uso. Entonces la usabilidad se refiere a la facilidad, la eficiencia, la forma en que las personas acceden a, de forma importante a realizar algo que es de fácil manejo y con el cual yo puedo interactuar y pues logro el objetivo de algo que yo esté consultando, esté mirando y obviamente pues genera confianza al usuario. Accesibilidad total, pues ya estamos hablando de inclusión. Entonces, elimina barreras, ¿sí? Elimina conceptos que pueden generar bloqueos mentales para personas con discapacidades, ¿sí? Diseños interesantes para personas que tengan ese tipo de discapacidades. Y ahí es donde nosotros pensamos que, pues, que el acceso a Internet es para todos, ¿sí? Y es un tema que hoy, por ejemplo, en Colombia se está trabajando para que el Internet sea gratuito. Es algo que se viene trabajando desde el Ministerio TIC y espero que pues así sea. Y para que todos tengamos esa dirección a navegar de forma gratuita, ¿cierto? Explorando muchos escenarios y componentes que hacen parte del mismo. Eso sí, de forma responsable, porque cuando uno se apropia del conocimiento y lo maneja de mejor manera, pues ya sabemos qué cosas pueden suceder. ¿Qué es la usabilidad? Principios claves. Entonces, el diseño claro y navegación intuitiva. Entonces, menús visibles, etiquetas descriptivas, eh, generar dentro de nuestros desarrollos una orientación fluida, ya sea gráfica, ¿cierto? Ya sea a través de una paleta de colores para que sea simple dentro del manejo del usuario. Velocidad de carga óptima, pues que obviamente a la hora de subir y bajar componentes que están dentro de nuestros desarrollos no se demore tiempos eh, increíbles. Obviamente eso hace dentro de nuestras bases de datos y dentro de nuestra infraestructura tecnológica. Pues obviamente eso es fundamental. Cuando estemos finalizando la tecnología, para la guía de aprendizaje 8 no íbamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los componentes que hacen parte de mi desarrollo y qué debo tener yo implementado en mi empresa para que los desarrollos de las plataformas tecnológicas que nosotros utilicemos carguen de manera rápida y óptima? Legibilidad y contraste adecuados, pues obviamente que tenga una facilidad de comprensión, ¿cierto? Que en esos colores, ese contraste de los mismos, existan elementos claros, que el texto sea legible, sea fundamental, que no se utilicen tipos de colores que pues salgan de contexto y lo que hagan es que si tú miras la pantalla, de una voltees la mirada para la izquierda o para la derecha porque eso no gustó. ¿Sí? Por dar pues un ejemplo. ¿Qué es la accesibilidad? ¿Cierto? Su alcance y sus beneficios. Hay un alcance universal y es que permite que las personas con discapacidades visuales, eh, auditivas, cognitivas, interactúen con las aplicaciones que no son accesibles. Beneficio de usuarios con limitaciones temporales contextuales. Hay personas que la luz solar les molesta demasiado, ¿sí? Y ahí es donde cuando nosotros pensamos en el tipo de personas, hablando en otros componentes de desarrollo, pues obviamente estamos ayudando a una limitante de índole físico que tenga una persona, perdón. Cuando las conexiones no son lo suficientemente oportunas en la medición del tiempo, pues obviamente cuando vamos a generar ese tipo de escenarios con las personas, pues la conexión es algo fundamental. Beneficios tangibles, pues es la obligación de muchos países. En España existe una reglamentación fundamental para eso, pero aquí Colombia también está en esa línea. Hay que implementarla. Por ejemplo, en los bancos de vivienda,
existe, aunque me salga un poquito de contexto, algo que se llama el centro de relevo, y es que las personas con discapacidades que no se puedan comunicar, como ustedes y como yo, y que utilicen el lenguaje de señas, existen en personas en la vivienda que trabajan o conocen el lenguaje de señas y sirven de intérpretes para si va a hacer una transacción en un cajero, por ejemplo, ¿cierto? Eso se llama centro de relevo. Y entonces de esa forma es que pues impactamos de forma positiva a las personas con discapacidades. Y ahí es donde se empiezan a fomentar las innovaciones y las soluciones creativas que benefician a los usuarios. Por eso se refiere a beneficios tangibles, que sea palpable lo que se está realizando. Prácticas para mejorar la usabilidad. Arquitectura simple, mis queridos tecnólogos en análisis y desarrollo. Entonces, diseñar la información de manera lógica, un flujo adecuado, un flujo que sea concatenado y vaya de la mano con lo que se está haciendo sin aumentar la carga cognitiva. ¿Por qué habla de carga cognitiva? Pues porque existen personas que desde el nivel de procesamiento no es el mismo que para otros. Otros tienen fácil forma de acceder y de que su mente procesa la información que ve y que en un chispazo tengan idea de qué es lo que está sucediendo. Hay otros que no. El lenguaje familiar utiliza términos y expresiones que su público objetivo entienda. Evitar, y esto se lo repito, creo que ya los he dicho y se los he dicho a los otros compañeros que están teniendo las otras fichas, es evite los tecnicismos. Aquí nosotros, como tecnólogos de análisis de desarrollo de software, podemos hablar de muchas palabras técnicas, pero que a la hora del test es una jerga que nos pertenece a nosotros, pero le pertenece al usuario común. Entonces, no embolatemos al usuario con ese tipo de cosas. Consistencia visual, mantenga la uniformidad en los iconos, terminología, el diseño, ¿cierto? Esa consistencia genera confianza. La regla de los tres clics, perdón, es que asegure que los usuarios alcancen sus objetivos con el mínimo esfuerzo, idealmente en 3 clics o menos, ¿sí? Cuando nosotros estamos desarrollando, pues construimos interfaces que son intuitivas, que son agradables, que son fáciles de usar, que lo que hace es generar un ambiente amigable. Y eso ayuda a que yo retenga la información de forma más oportuna, más rápida y que satisfaga al usuario. Porque a la hora del T, cuando ustedes están haciendo desarrollos, van dirigidos a solucionar un problema que al final el usuario es el que va a entender, a interpretar y a manipular a través de sus equipos o a través de las diferentes plataformas que vayan a utilizar. Reglas prácticas, si me están preguntando ahorita, dejamos de presentar y ya miramos. Reglas prácticas para mejorar la accesibilidad, pues etiquetas HTML correctas, atributos, imágenes, subtítulos en videos para lectores de pantalla. Esto estamos hablando de personas con discapacidad. Contraste suficiente, asegure un contraste entre texto para facilitar esa lectura. Obviamente, para la accesibilidad eso se necesita porque las personas con baja visión, lo digo porque mi madre tiene una visión al 25%, entonces de este tipo de cosas es a diario. Navegación con teclado permite que todas las funcionalidades sean accesibles usando un solo teclado. Eso pues, evita que para los usuarios con discapacidades motoras se pierdan en el manejo motriz de eso que estoy haciendo y que a veces a ellos se les dificulta tanto. Evitar problemas de interacción, pues evite contenido parpadeante excesivo para que contrarrestemos los ataques epilépticos de personas que cuando eso sucede eh, generan un nivel de estrés dentro de ellos que créanme que es bastante complejo. Casos de éxito normativos vigentes, pues el cumplimiento de oportunidades. Empresas que atacan este tipo de soluciones, pues la European Accessibility Active, que evitan multas significativas, amplía el mercado desde el punto de vista que los usuarios han aumentado, ese segmento del mercado con discapacidad que ha estado olvidado, ha aumentado.
La reputación de la marca mejora al ser vista como inclusiva, ¿cierto? Hoy, el ser inclusivo en todo sentido tiene un gran impacto a nivel mundial. Y entonces, cuando hablamos de inclusivo, hablamos de que es socialmente responsable. Entonces, aquí es donde empiezan a jugar un poco de valores dentro de las organizaciones. Los beneficios universales, pues son aplicaciones accesibles, mejoran la experiencia para todos, ¿sí? No solamente las personas con discapacidad. Eh, un sitio que tenga una carga rápida y navegación clara incrementa la retención de los usuarios. Y pues obviamente cuando hablamos de que la accesibilidad enmarca los componentes y los diferentes parámetros con los cuales las personas con discapacidad eh, pueden acceder desde nuestro desarrollo, pues eso genera lealtad, uno, y segundo, eso genera un factor multiplicador que va incrementando y obviamente pues nos genera confianza, que es lo que ahora a la hora del té nosotros dentro de nuestro establecimiento, nuestra forma de operar en el mercado, mírelo donde lo mire, pues es lo que necesitamos. Herramientas y recursos para implementar en la usabilidad, accesibilidad, guías de estándares, ¿cierto? Consulte, ya ahorita les voy a decir qué significan esas guías WCAG, los WAC o las WAC, y los estándares ISO 40500 o 40500 como referencia esencial para la accesibilidad. El test de usabilidad, donde realizamos pruebas reales con herramientas automáticas de evaluación para visualizar las mejoras. Capacitación especializada, ¿cierto? Entonces, invertir en esa formación en organizaciones como las que les decía ahorita, dentro de los equipos de desarrollo es fundamental, porque genera unas pautas, y esas pautas son las que se deben seguir con la usabilidad. Mitos comunes que debemos derribar, pues, que si la accesibilidad es costosa y exclusiva, pues, si a todos nos va a beneficiar y a todos vamos a incluir, es un gana-gana. La usabilidad es solo estética, no, va más allá del aspecto, es funcionalidad, es eficiencia, es satisfacción real del usuario. Cumplir normas es suficiente, no, la verdadera experiencia se valida solo probando con usuarios diversos en situaciones reales. Y pues como conclusión, integrar la usabilidad y la accesibilidad garantiza la creación de aplicaciones universales, eficientes, que satisfagan. Y esto es un compromiso no solo ético y legal, sino que también una decisión de negocio inteligente, porque están abarcando ustedes en sus empresas o organizaciones muchos componentes que para unos no es lo necesario, a otros no les llama la atención, pero hay otro mercado que está olvidado y a ese es el que también debemos atrapar. No lo podemos dejar aislado, porque son personas que también tienen que superarse, también tienen que o quieren hacerlo, ¿cierto? A través del conocimiento y pues si desde nuestro lado está aumentar o realizar operaciones en las cuales se enmarque ese tipo de experiencias, pues bienvenido sea. Entonces, pues la invitación es a diseñar pensando en todos. El futuro digital es por naturaleza inclusivo y accesible. Es como la invitación que yo les hago para que desde la accesibilidad y la usabilidad, ustedes ahora que están afianzando componentes y que están generando espacios de conocimiento, pues lo tengan muy presente. ¿Listo? Es como lo que les quería contar para que pues en esta actividad me cuenten, en cómo lo quieren visualizar, qué ustedes quieren plasmar dentro de ese componente formativo que ustedes van a visualizar en su desarrollo. Entonces yo les decía ahorita, lo tenía por aquí, que les iba a contar, es un slide que tengo aquí, listo, esas pautas. Entonces esas pautas son estas, ¿cierto? Directrices WCAG,
Son pautas de accesibilidad para el contenido web, ¿cierto? Y para la accesibilidad web. Entonces, que sea percibible, que sea operable, que sea comprensible y que sea robusto. Entonces, cuando es percibible, que el contenido se presente para usuarios con discapacidades, incluyendo texto alternativo, para imágenes y subtítulos. Que sea operable, porque los usuarios deben poder navegar e interactuar con la aplicación de forma fácil, ¿cierto? Y que tenga opciones de teclado, como las que estamos hablando ahorita. Y que tenga también esa facilidad de interactuar, porque de eso se trata. Así uno pierde los miedos. Que sea comprensible. La información y las funciones deben ser fáciles de entender, con lenguaje claro y organización lógica. Que sea robusto, pues la aplicación debe ser compatible con diferentes navegadores, dispositivos, y pues obviamente en este mundo tan cambiante debe haber esa compatibilidad con todas las tecnologías que, que existen, que van a existir y que seguirán existiendo, porque esto a hoy es una vorágine de cambios en todo sentido y si no estamos preparados para eso y si no, nuestros desarrollos no abarcan ese tipo de preceptos, pues créame que otro que lo tenga muy presente, pues nos va a sacar una ventaja muy importante y obviamente, pues nosotros nos veremos relegados desde este tipo de funcionalidades. ¿Estamos claros, chicos? Bueno, esto es lo que tenía para decirles. Es fácil. Dentro de la ingeniería, cuando yo le decía al compañero ahorita que me estaba pidiendo un consejo como ingeniero, eh, dentro de ese marco teórico en que nosotros estamos inmersos, este tipo de elementos antes no se tenía muy en cuenta. Antes era mucho desarrollo, mucha matemática, ¿sí? Cosas, pero cuando uno se encuentra en el mercado, este tipo de escenarios y cuando a un ingeniero lo ponen a escribir y a que empieza a diseñar las diferentes fases y a que empieza a generar diagramas, eh, se le olvida que este tipo de preceptos son los que ayudan y aportan a ese tipo de parámetros que nosotros debemos formular y escribir. Entonces, es bueno, y ustedes que están aquí y los que me están escuchando, lo interioricen. En algún momento, seguro que van a... Y el término usabilidad es muy usado. Así suena redundante, pero es mucho. La usabilidad se escucha mucho dentro de los eh, escenarios de desarrollo de software o en otros como tal, pues porque es un concepto que está inmerso y que todos los días nosotros interactuamos con él de una u otra manera. Y como de una u otra manera tenemos un smartphone, tenemos siempre un celular en la mano, pues ¿qué más concepto de usabilidad que ese teléfono que ustedes tienen en la mano que les arroja información constante? Unos tenemos la facilidad de procesarlos más que otros en diferentes ámbitos, otros no. Entonces, mire que es un ejemplo. Entonces, chicos, pásenla bien. Gracias por estar conmigo. Una linda noche. Yadir, cuéntame. Buenas noches. Yo sí tengo una pregunta, por lo menos cuando usted, su merced, nos comentaba de lo de las jergas, de que nosotros, pues obviamente como ingenieros, bueno, de software, nosotros manejamos ciertos jergas y ciertos tipos en programación. Y al momento de transmitírselo, pues a la persona, pues no se debería decir. Pero entonces, ¿cómo sería el dialecto o cómo me daría a entender yo para que la persona me entendiera lo que yo le quiero transmitir? Ok, cuando hablo de los diferentes elementos que nosotros, desde el punto de vista de la ingeniería o tecnólogos en análisis y desarrollo de software utilizamos, podemos hacer, por ejemplo, cuando vamos a documentar un proceso, si yo le voy a hablar de un componente técnico, pues abra un paréntesis y de un ejemplo de qué significa eso que yo estoy expresando. Es una forma de yo develar o desvelar el significado. Cuando yo trato de, en una conversación con una persona que sea ingeniera o no, pero en otra rama, siempre que me ha pasado, yo
Si digo algún término, digo, es que para mí esto que estoy diciendo significa esto. Entonces, para que si no lo conoce lo entienda. Muchos lo podrán conocer, otros no. Entonces, en ese campo es el que yo digo, o sea, tratar del significado de la palabra, que para nosotros es una sola dentro del desarrollo, pero en el ámbito de ese quehacer o ese desarrollo tiene una esencia, pues dejárselo ver a ese tipo de personas, sobre todo cuando voy a escribir. Por eso les decía que toda la documentación que se genere de aquí en más, dentro de los manuales, dentro de los planes, pues obviamente generar capturas de pantalla, ser muy visuales a través de esos conceptos y generar definiciones que sean lo que yo entiendo técnicamente, sean la traducción en un documento para que los demás entiendan dónde posicionarse. Eso es muy modo usuario, pero sirve mucho para que la gente no se pierda dentro de esos tecnicismos que muchos utilizamos, ¿sí? Por ejemplo, pues no es técnico, pero cuando yo les digo a ustedes, y se ha utilizado mucho en las exposiciones, no es que con eso nosotros vamos a generar match con otras empresas. Entonces, dirán, unos conocerán qué es el match, otros dirán, no tengo ni idea de qué está hablando ese man, ¿cierto? Con el match. Entonces, cuando yo digo que genero un match con otras empresas, es que yo, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy realizando y con las actividades, con ayuda de la otra empresa, podemos hacer trabajo colaborativo y podemos sacar adelante. Eso es un match. Pero, pues, yo digo, en las exposiciones se da mucho, pero hay gente que no lo conoce. Entonces, tratar de decir, bueno, vamos a generar trabajo colaborativo para que las cosas se alcancen o alcancen los objetivos que estamos buscando, ¿cierto? Pasa lo mismo que con la palabra hacer scroll, que es lo mismo que hacer clic, ¿no? Y claro, O, sí, es algo así. sí, sí. Entonces, pero también puedo tener otro significado, que si lo conocen todos, una buena sinergia, ¿sí? Una buena sinergia es que yo con cierto aspecto, cierto grupo, genere un buen ámbito, un buen ambiente de trabajo, se genera una buena relación y por ende, pues vamos a cumplir los objetivos, una buena sinergia. Pero pues a eso me refiero de elementos técnicos, ¿cierto? O sea, tratar de llevarlos a que las personas los entiendan. Pero pues muchas veces cuando hablo de jerga no es que solamente la utilice cuando estoy hablando. Esa misma jerga, esos tecnicismos los escribo. Y ahí es donde les digo cuando yo voy a describir los manuales, pues la palabra lo dice, yo tengo que ser o debo ser descriptivo con el tipo de conceptos que voy a emanar para que las personas me entiendan. O en este caso, los usuarios. ¿Listo, Jair? Listo, profe. Ahí sí Vale. me quedó entendido porque pues obviamente de eso específicamente me estaban explicando porque yo voy a tener una mesa de trabajo de un software que se está diseñando con el gobierno. Entonces, cierto, me decía el ingeniero de lo de la exposición, digo, utilice los tecnicismos, sépalos utilizar, porque pues hay gente que conoce y no conoce, entonces para hacerse uno entender de las personas y cómo transmitir el mensaje. Y pues ya me quedo ahorita con lo que me explicó, me quedó un poquito más claro de esa situación. Sí, claro. O sea, es que uno lo que busca es ser asertivo cuando enfrenta grupos de trabajo, cuando está en auditorios o busca uno llevarlo a que las personas entiendan. Eh, y pues, voy a hacer un paréntesis, pero le pasa mucho a los políticos. Los políticos, su verso, llámese por donde se llame político, va y lo lleva a unas personas que son de cierto estatus, cierto conocimiento, que entienden lo que dice, y entonces empieza a hablar de indicadores, empieza a hablar de una cosa y la otra, de la región donde esté. Ese mismo lenguaje no lo puedo utilizar con personas que tienen su escolaridad no es la misma, ¿cierto? Que su capacidad laboral es otra, que viven en otro tipo de situaciones diferente al primer grupo donde estuvo. Si yo voy a utilizar la misma jerga o los mismos componentes o el mismo verso en los dos escenarios, pues créame que estoy fallando.
Entonces se trata de hacer algo que ustedes, me imagino, que lo habrán escuchado, que es el lenguaje común. El lenguaje común es el que yo adopto para que desde los elementos que yo tipifique dentro de mis desarrollos sea transparente para Jordi, para Joseph, para Juan Daniel, para Alexandra. ¿Sí me hago entender? Lenguaje común. Eso es donde debemos llegar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces, interesante la pregunta porque es que ese lenguaje común o ese lenguaje natural es esa forma de expresión que nosotros utilizamos en nuestra cotidianidad sin los tecnicismos y los formalismos. Eso es el lenguaje natural o el lenguaje común, que traducido al lenguaje máquina, ese es el éxito de nosotros o de ustedes. Pasar el lenguaje máquina a escribir el documento, volver al lenguaje común y que para todos sea transparente. Ahí es donde radica el éxito de nosotros como desarrolladores. ¿Listo, chicos? Entonces, ya gracias por la pregunta. Les deseo una linda noche. Pásenla muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe, que tenga buena noche. Un abrazo, gracias.